Hoy tenemos otro fantástico invitado que es cientista político, es profesor, es escritor y es probablemente uno de los analistas más influyentes en Chile y en muchísimos medios latinoamericanos. También es muy leído y escuchado. Pato Navia. Gracias, Pato, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo quería proponerte una conversación en tanto analista que eres, en tanto también opinólogo muy peyorativo, en tanto influyente que eres en el debate chileno, y yo te he leído en Argentina, en medios de otros países y de otras lenguas incluso, pero tienes probablemente una posición privilegiada, porque para Chile a veces tengo la impresión que para ti es como un sauna, entras y sales por tus clases en Nueva York, y por tanto te permite ver la realidad de una manera, a mi juicio, muy original. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es muy certero y has tenido pocos errores de análisis en términos de lo que va a ocurrir. No eres ningún profeta, pero ha sido muy impactante la influencia de tus tweets, cada vez comentas. Y si uno lee tus propias definiciones, ¿eres liberal? Yo considero que a esta altura es difícil encontrar gente que no sea liberal en términos democráticos, que no defienda la libertad, pero yo quisiera entender bien qué hay detrás de muchos de tus tweets y muchas de tus reflexiones respecto del nepotismo, de la transparencia, qué hay detrás de este gran protagonismo que adquiere respecto de la gente con poder. No olvides nunca una anécdota que tú transparentaste, cuando te escribe la primera dama de Chile, Luisa Durán, una carta de protesta, y te escribe con un sello postal estatal. Sí. Y creo que tú le respondes y haces pública la respuesta, diciendo, bueno, si usted usa recursos fiscales para escribirme, yo me considero en todo derecho. ¿Por qué ves la política desde ahí y no desde una visión más ideológica en un país donde, en el caso de Chile, la desigualdad requiere respuestas respecto del capital y el trabajo, y te pronuncias mucho más respecto a una agenda que uno podría llamar de buenas prácticas, de transparencia activa? A mí me interesa la desigualdad. De hecho, yo crecí en el sur de Chile, fui a un colegio particular subvencionado. Mi familia materna es de los cerros de Valparaíso y yo tengo familiares que están en condiciones de pobreza. O sea, yo entiendo la desigualdad y la vivo cotidianamente. O sea, para mí, una de las cosas que más me golpea en Chile es la desigualdad. Es más, miro a América Latina, miro lo que aprendí en teoría, y lo que aprendí en teoría cuando hice mi doctorado en ciencia política es que las sociedades desiguales no pueden ser democráticas, porque la gente va a votar por redistribución, y eventualmente si no redistribuyes, la democracia no va a funcionar y no se va a sostener. Y la historia de América Latina son esfuerzos frustrados por redistribuir. La Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, el propio Allende en Chile. La historia de América Latina es que no hemos sido capaces de reducir la desigualdad. En algunos lugares, como Chile, hemos reducido sustancialmente la pobreza. Chile hoy es mucho mejor de lo que era antes, pero no hemos sido capaces de reducir la desigualdad. Ahora, precisamente porque me preocupa la desigualdad, quiero soluciones para la desigualdad. Y veo que muchas veces usamos la desigualdad como una herramienta para tratar de hacer campaña y después nos olvidamos de la desigualdad. O sea, para mí, el dogmatismo me parece lamentable. Creo que si queremos reducir la desigualdad tenemos que hacer las cosas que funcionan, no las cosas que creemos que funcionan. Y en América Latina avanzamos súper poco. O sea, si tú miras la historia de Chile en los años 30, en los años 40, las grandes discusiones eran por la desigualdad. Tu propio padre, Salvador Allende, entraron a la política para reducir la desigualdad. Entonces, tampoco ha funcionado muy bien. Ahora, creo que hoy Chile es menos desigual de lo que nunca fue. Todavía seguimos siendo muy desiguales, mucho más desiguales que los países a los que queremos parecernos. Pero creo que hemos hecho cosas importantes. Reducir la pobreza es importante y hemos promovido un poco más la inclusión. Y ahí mi pelea con el nepotismo. Creo que el mejor símbolo de desigualdad que hay en Chile es que a alguien le den una pega porque es hijo de otra persona y no porque tiene los méritos. Y siempre te dicen, no, pero si tiene las credenciales. Sí, pero mucha otra gente que también tenía iguales credenciales nunca le dieron la oportunidad porque no tenía el apellido. Para mí, el símbolo de la desigualdad es que alguien ponga a su hijo en una pega porque es su familiar. No hay nada más desigual, a mi juicio, que eso, y eso reproduce las desigualdades que existen en la sociedad. Déjame llevarte la contra, porque no puedo estar más de acuerdo en todo lo que dijiste, pero yo tengo la impresión de que eres muy escéptico respecto de respuestas muy ambiciosas. O sea, cuando uno dice, uno podría responderte, sí, claro, todo esto sí, pero en el caso de Chile la desigualdad está mucho más contenida en un texto constitucional que esconde ciertas definiciones, como una sociedad donde los derechos no están garantizados, como el Estado empresario no está en esta constitución, y por tanto el verdadero tema es la estructura de poder, donde el nepotismo es un combate muy importante, pero podríamos no tener nepotismo y tener una constitución que es muy castradora de las ciertas garantías que el Estado deberá dar. Pero no, yo tengo, esto es una afirmación, pero y me voy a equivocar completo,
tengo la impresión que para ti esto es una discusión como de segundo orden, que es mucho más importante para ti ese combate que la discusión de la estructura, de una visión de sociedad sobre la Constitución. No, yo creo que la estructura es muy importante, pero no sé si la Constitución soluciona la estructura. Yo estudié en México y la Constitución mexicana garantiza un montón de derechos. Claro. Es una Constitución espectacular, pero tú vas a México y hay más desigualdad que la que encontramos en Chile, en las calles de México. Los datos pueden ser más malos en México, nos muestran que el Gini es menor, pero si conocen México en profundidad, la pobreza en México es mucho más pobre. En cantidad, sí, en valores. Y absolutos. Es mucho más pobre que la pobreza, sí, en Chile, y la riqueza en México es mucho más rica que la riqueza en Chile. Los extremos en México están mucho más lejos. Entonces, yo trato de huir de los fetiches. Creo que cambiar la Constitución es importante. Creo que esta Constitución tiene un problema de ilegitimidad de origen. Pero creo que cambiar la Constitución no va a ser suficiente para terminar con las estructuras de poder. Ojalá fuera tan fácil. Si fuera solo por cambiar la Constitución estaríamos al otro lado. Pero las estructuras de poder van a sobrevivir a la Constitución. Y uno de mis problemas, por ejemplo, es que decimos, sí, vamos a generar igualdad. No sé, la presidenta Bachelet dice, yo voy a terminar con la desigualdad. Y resulta que en el gobierno están todos los hijos de... Los conozco. Yo me fui a vivir a Estados Unidos a los 17 años. Y lo que me sorprendió siempre en Estados Unidos cuando estaba en la universidad era que los chilenos que venían a estudiar eran hijos de ricos, hijos de poderosos. Eran todos hijos de... Hasta el día de hoy. Déjame que no te me escapes. A mí me gustaría conocerte más y que los que nos ven puedan entender mejor lo que este cientista político a qué adhiere también, me parece interesante. En América Latina conocimos una década de prosperidad, del punto de vista de los precios de los commodities, de democracias imperfectas, pero como nunca antes. Conocimos además no solamente gobiernos progresistas, podemos discutir los matices, conocimos además, pagamos la deuda, nos desendeudamos, redujimos la pobreza, redujimos la inflación. En todo ese ciclo, ¿qué gobierno a ti te pareció el que más te parece, el que más se parece a ti? No tanto en tu idea, sino que tú dirías, yo en ese país viviría. De todos esos países, Ecuador, ¿cuál es el...? Yo no me siento muy orgulloso de la historia de América Latina. La historia de América Latina ha sido ¿La reciente tampoco? ¿La del último La reciente tampoco, el resultado del boom de los commodities. La historia de América Latina es que cuando los precios de las exportaciones son altos, América Latina se enriquece, hace muchas cosas, hace obras, después caen los precios de los commodities y América Latina se va al hoyo. Y esa es la historia de Chile y es la historia de toda América Latina. En periodos de boom, muchos países de América Latina han reducido la pobreza, han avanzado sustancialmente, pero no se han preparado para los años de las vacas flacas. Y sistemáticamente no lo hicimos nunca. En Estados Unidos, me gusta más el Estados Unidos de Bill Clinton, si quieres un país con el que me identifico. Esos 8 años de Clinton de desarrollo tecnológico, de crecimiento, de rescatar las ciudades, de generar inversión en las ciudades, de mejora de los sectores más populares, de inclusión de los negros, de los latinos, me parece súper importante. Eso me gustó. Te me le escapaste. América Latina. Nada. No, yo me siento muy contento con lo que hizo la Concertación. Creo que los gobiernos de la Concertación fueron importantes. Mi problema con la Concertación a partir del 2009 tenía más que ver con que siguieron viviendo de los logros anteriores. O sea, es como que Zamorano y Salas quisieran seguir en la selección para toda la vida porque hicieron algo importante el 98. O que ahora Arturo Vidal y Sánchez digan, nosotros vamos a seguir en la selección el 2018, el 2022 y el 2026 porque ganamos la Copa América. O sea, creo que es súper importante lo que hicieron, pero en algún momento tiene que venir otra generación y reemplazar así como Vidal y Sánchez reemplazaron a Salas y Zamorano, vendrán otros que van a reemplazar a Vidal y Sánchez. Y creo que la Concertación se quedaron ahí y no se quisieron ir nunca. Y me parece un error. Una vez estuve en Cuba y un chofer cubano, íbamos conversando, yo le pregunté, ¿por qué usted odia a la revolución? Me dice, ¿sabe? La revolución hizo muchas cosas buenas, pero cada generación tiene derecho a cometer sus propios errores. Y me mató, claro. O sea, creo que es súper poderoso como argumento. Y creo que en Chile, la generación que hizo la transición dijo, nosotros hicimos la transición y nos vamos a quedar aquí hasta que cumplamos 90 años. Y algunos están cerca de llegar a los 90 años y no se retiran. O sea, creo que es importante lo que hicieron y fue importante para los 90. Con todas sus debilidades, todos sus problemas, la defensa de Pinochet en Londres y todo, en general, cuando sumas y restas, el país terminó mucho mejor de lo que estaba. Pero mi problema es que eso no significa que ellos ahora tengan derecho a seguir para siempre. Hay nuevas generaciones. Las generaciones de recambio en Chile son gente de 60 años. O sea, cuando tú piensas en los príncipes de la ADC, tienen todos 60 años y están esperando su oportunidad. O
Son casi como el príncipe Carlos de Inglaterra. Tú dices, ya no fue. ¿Qué hay detrás de estos cientistas políticos que buscan ser íconos políticos? ¿O una candidatura frustrada, un deseo no reconocido de protagonismo? Porque hay otros profesores igual de talentosos que tú que se niegan o a tuitear o a publicar en La Tercera. Uno podría considerar que un académico no publica en 3.500 caracteres una opinión que siempre va a ser insuficiente. Es verdad, 2 puntos ahí. Cuando nosotros nos entrenan como cientistas políticos, siempre nos dicen que nosotros trabajamos en un laboratorio y que la política es una sala de emergencia. Y hay que ser súper cuidadosos. En el laboratorio uno anda con delantal y analiza sangre. Y ve y dice, este paciente de esta sangre tiene el colesterol alto y va a tener que cambiar su dieta. Pero a lo mejor esa sangre llegó porque el paciente está en la sala de emergencia y lo acaban de atropellar. Entonces cambiar la dieta no es lo más importante para salvarle la vida. Eso lo aprendemos y normalmente en la ciencia política nos dicen, ustedes son laboratoristas, no se metan en salas de emergencia. Mi propia convicción igualitaria me hizo entrar a salas de emergencia. Yo escribo papers, publico papers, o de los que más publica papers en Chile en revistas académicas. Pero creo que los papers tienen una lectura limitada, o sea, son para expertos. Hay muchos politólogos que hablan de la deliberación, por ejemplo. Yo le digo, bueno, entren a Twitter. En Twitter o en Facebook vas a deliberar con gente, obligado. Es más igualdad, la deliberación tampoco se da de forma perfecta, pero en Twitter te puede hablar gente que no va a llegar a tus clases y que jamás va a interactuar contigo en lo académico. Me parece que es obligación de los académicos tratar de llegar un poco más allá. En mis columnas uso muchas metáforas porque lo que intento hacer es tratar de hablar de una forma que la gente te entienda. O sea, es súper fácil para mí como académico hablar en términos académicos y hacer regresiones y hablar de supuestos y condicionales. Pero eso es un lenguaje que el resto de la gente no entiende. Creo que nuestra obligación como académicos también es tratar de llegar a la gente y hablarle a la gente en lenguajes que la gente pueda entender. Oye, para ir cerrando, me gustaría sacarte el jugo respecto a la coyuntura y lo que viene. Yo te leí, y además yo lo comparto, pero me gustaría escudriñar más. Y tu hipótesis de todo lo que está pasando hoy día es que una cosa es la inflación, el problema de las importaciones, la inversión, el consumo, y otra cosa es la presidenta. Y cuando yo te leo, este es un cientista político que dice, mire, en realidad el problema no es la economía, el problema no es el contexto internacional, el problema es la presidenta. Tú has sido muy preciso en decir, el problema es ella. ¿Cuál es tu principal elemento para afirmar que el problema es ella y no el contexto? Estaba pensando el otro día, leyendo una de tus columnas, el FMI proyectó para el 2015 un crecimiento 0.9 para América Latina. Y Chile va a crecer 2 puntos. Sí. No estoy diciendo que hay que abrir una botella de champaña. 2 puntos no es bueno, y más grave es la tendencia, y más jodidos son los riesgos que podemos tener en el 2016. Pero tu afirmación es como si ella se pusiera de pie, buena parte de los problemas no los tendríamos. Creo que se solucionarían algunos. El camino es un camino complicado, está lloviendo, hay fango, te están tirando flechas y disparando en el camino, hay un pedazo de ruta que se cayó, o sea, el camino es complicado, pero creo que la presidenta Bachelet cometió 2 grandes errores. Un gran error fue prometer muchas más cosas de las que iba a poder cumplir e insistir en esas promesas, o sea, generó expectativas que son muy altas. Y me parece que en las campañas hay que generar altas expectativas, pero después hay que bajar un poco las expectativas. Los gobiernos pueden hacer cosas, pero no lo pueden hacer todo. Y creo que este gobierno prometió mucho más de lo que podía hacer, como punto 1. Y segundo, creo que Bachelet no ejerció poder cuando tenía poder. O sea, los presidentes tienen mucho más poder cuando están a punto de ganar y cuando nombran su primer gabinete que después. Y a mí hubo 2 momentos que me preocuparon mucho de Bachelet. Uno fue cuando llegó a Chile, no forzó a los partidos, no exigió que los partidos hicieran primarias para los parlamentarios. Ahí ella tenía todo el poder del mundo. Ella decía, es un punto de quiebre muy importante en mi juicio. En sus activos de poder. Ahí se produce un quiebre. Pero ahí los partidos dijeron, nosotros hacemos lo que queremos ahora. O sea, ahí los partidos dependían de ella. Si ella hubiera dicho, o hacen primarias, o yo no soy candidata, los partidos habrían hecho primarias. Pero en ese momento no tuvo suficiente poder. Y después cuando nombró al gabinete, le entregó el gabinete a los partidos. O sea, el día que ella anuncia el gabinete, Bachelet dice, a mí me hubiera gustado poner más mujeres. Y lo que uno piensa es, usted podía haber escogido el gabinete que quería, es su gabinete. Si usted quería más mujeres, tendría que haber nombrado más mujeres. Entonces, esos 2 momentos te dan la señal de que los partidos la iban a limitar. Y el problema que tiene ahora es que no sabe para dónde irse, porque algunos partidos le dicen, empuje las reformas, y otros partidos le dicen, frene las reformas. Y Bachelet no es solo que está indecisa, más bien un día dice, voy a empujar reformas, y al día siguiente dice, no, las voy a frenar. Entonces nos estamos dando vueltas en círculos, todos terminan mareados,
y no avanzamos en las reformas. A mí las reformas me parecen importantes. Déjame señalar un solo punto. En mis clases en Nueva York siempre digo, mi primer curso de política de América Latina fue el 88. Y yo aprendí a los 18 años que la democracia más estable de América Latina era Venezuela. Pero que Venezuela tenía 3 problemas. Era profundamente desigual, dependía mucho de un solo commodity, de una sola exportación, y tenía un sistema de partidos, de 2 grandes partidos que eran crecientemente corruptos. Y además Venezuela adoptó el voto voluntario a mediados de los 80. Pero los libros decían entonces, pero aparte de estos 3 problemas, Venezuela es la democracia más exitosa y estable de América Latina. Y no me olvido eso, porque la descripción de Chile hoy es exactamente igual. Oye, muchas gracias, Pato. Placer. Gracias por la confianza, el tiempo y el interés. Nos vemos el próximo capítulo, un invitado casi tan fantástico como Patricio Navia. En este programa No hay revolución sin YouTube. Y recuerden que pueden además suscribirse en este canal para saber de las noticias, anticiparse a lo que viene y sugerirnos también posibles invitados.